Bueno, hola. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue? ¿Se escucha ahí? Ahí mejor. ¿Cómo les fue en el parcial? ¿Les resultó fácil, complejo? Fue fácil, ¿no? Bueno, antes de empezar la clase de hoy quería escucharlos a ustedes y preguntarles qué sensación tuvieron del examen, si pudieron realizarlo, qué dificultad tuvieron con el examen o no tuvieron. ¿Cómo? Bueno, están en el cronograma están todos los textos que son obligatorios, ¿no? Sí. Sí. Ujú. Ujú. Está muy bien la observación que hace ella, y eso es una sugerencia para los próximos exámenes, incluso para el examen final que van a tener que transitar más adelante. Es importante que ustedes consideren no solo los temas, por supuesto que es central, sino también qué texto aborda cada tema, ¿sí? Entonces, en las preguntas de parciales, incluso en las preguntas de exámenes finales, por lo general se suele... Sí. Ah, perdón, ahí está mejor. ¿Sí? No sé cómo es, si querés hacerlo, ¿eh? Vení. ¿Cómo? Ni idea. Bueno, yo tampoco. No veo que tenga una... Sí. ¿Qué? No sé por qué. Ahí, bueno. A ver, silencio. Vamos a avanzar porque si no, no vamos... Les decía lo siguiente. Es importante que ustedes consideren no solo los temas a trabajar, sino también los textos que están asignados para cada tema. Por lo tanto, en las preguntas de exámenes parciales, incluso en los exámenes finales, eso generalmente uno de los estilos de la evaluación tiene que ver con eso. Se suele preguntar en cada tema un texto específico. Por lo tanto, bueno, ya tienen la experiencia de lo que fue el primer parcial, el segundo y el tercero no es muy distinto su estructura. Por lo tanto, bueno, les sugiero, como una sugerencia, que estudien los textos que, bueno, integran cada tema, ¿no? Sí. ¿Con el cronograma? No. Claro. Ese es el cronograma, el programa es otro, ¿sí? Pero no se puede rendir con el cronograma, tiene que estar usted con la hoja, ¿sí? Los textos que se evalúan son los textos que están en el cronograma, no se evalúan otros textos que no forman parte de esa estructura. Ustedes van a notar que las preguntas están cada una de ellas referidas a algún texto del cronograma. Bueno, si no hay más preguntas, damos curso a la clase de hoy. ¿Sí? Estoy con un poco de algunas líneas de fiebre, así que les voy a pedir un poco de paciencia, pero voy a hacer todo el esfuerzo para transmitir lo mejor posible los contenidos de hoy. Lo que hoy vamos a trabajar, si ustedes se fijan en el cronograma, son algunos textos de Freud, por lo tanto no vamos a trabajar, bueno, Lacan, y nos vamos a introducir a lo que podríamos denominar las tres grandes hipótesis psicopatológicas freudianas. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar algunos textos que son referentes de las distintas hipótesis que podemos diferenciar en la diacronía de la obra de Freud. Habíamos dicho en una de las clases que la psiquiatría, hasta finales del siglo XIX,
excluía de su campo la posibilidad de establecer hipótesis psicopatológicas. Solamente lo que hacía era describir y clasificar las enfermedades mentales. Y es en ese punto, y esto es importante que lo consideren, donde Freud empieza a introducir... ¿Sí? Dale. Bueno, buenísimo. Donde Freud empieza a introducir una ruptura con la psiquiatría de la época. ¿Por qué? Porque empieza a establecer conjeturas, supuestos, hipótesis. ¿Sobre qué? Sobre el origen, la etiología de las enfermedades y además sobre los mecanismos de conformación de síntomas de esas enfermedades, que son para Freud mecanismos psicológicos. Entonces, a lo largo de su obra vamos a poder ver que Freud establece tres grandes hipótesis psicopatológicas. Una primera hipótesis es la hipótesis de la defensa. Defensa. Es una hipótesis que aparece muy temprano en la obra de Freud, en el año 1894, en un texto que ustedes tenían que trabajar para hoy, que Freud titula Neuropsicosis de defensa, ensayo de una teoría psicológica de la histeria adquirida, de muchas fobias y representaciones obsesivas y de cierta psicosis alucinatoria. Es extenso, pero vamos a trabajar cada una de esas categorías. Fíjense, cuando Freud utiliza este operador conceptual, va a delimitar no solo una conceptualización de una época, sino también va a derivar en una nosografía, es decir, en formas clínicas o tipos clínicos. Es decir, cuando Freud habla de la neuropsicosis de defensa en este texto, está incluyendo ¿a cuáles neuropsicosis? A la histeria adquirida, a las fobias, representaciones obsesivas y ciertas psicosis alucinatorias. Entonces, ¿qué tienen en común estos tipos clínicos? Lo que tienen en común es la defensa, es decir, que en cada uno de esos tipos clínicos actúa la defensa. Y lo que vamos a ver ahora es cómo actúa la defensa en cada uno de esos tipos clínicos. Pero hay algo bastante básico, que me parece que no lo hemos mencionado, es ¿qué es la defensa? ¿Qué sería una defensa? Es una palabra que ustedes han escuchado miles de veces, por ejemplo, cuando se habla de los mecanismos de defensa. Es una reacción que busca suprimir. ¿Qué busca suprimir? Bueno, efectivamente, la defensa la podríamos definir como una operación o una serie de operaciones que buscan suprimir, y tomar ese término, cualquier alteración de la homeostasis del aparato psíquico. Es decir, cuando el aparato psíquico se ve alterado su homeostasis, aparece la defensa. Claro, cualquier alteración que altere, que afecte el equilibrio del aparato psíquico. En ese texto, Freud empieza a crear una categoría que no estaba en la nosografía de la época, que es lo que él denomina histeria de defensa. Una histeria de defensa. ¿Y qué es una histeria de defensa? ¿Qué es la histeria de defensa? Es una neuropsicosis de defensa que se caracteriza, dice Freud, por la escisión de la conciencia en grupos psíquicos separados. Es decir, que la conciencia en un paciente histérico está escindida, está dividida. Sí. La escisión de la histeria de defensa se caracteriza por ser una neuropsicosis de defensa donde
la conciencia está escindida en dos grupos psíquicos. Y acá viene la tesis de Freud, la primera tesis de Freud, que es la siguiente. Dice Freud lo siguiente: la escisión de la conciencia es una consecuencia de un acto voluntario del enfermo. Ahora bien, ¿qué quiere decir con esto? No quiere decir que el histérico o la histérica quiera escindir su conciencia, sino que el propósito de él es otro, pero tiene como consecuencia la escisión de la conciencia. Se divide la conciencia. ¿Y qué es lo que nota Freud? Nota lo siguiente, que estos pacientes vienen, digamos, con una salud aparente, pero en algún momento se les presenta una representación que le es inconciliable, que le es contradictoria a la conciencia, que la quieren rechazar, que puede ser producto de una sensación, de una vivencia o de una idea que presenta un afecto o que despierta un afecto penoso. A ver, supongamos, alguien que en el curso de su vida se le presenta una representación o una vivencia, por ejemplo un recuerdo, que le es inconciliable a la conciencia y lo que va a buscar es desalojarlo, reprimirlo. No quiero pensar en eso, eso me molesta, me incomoda. Entonces hay un acto como voluntario del enfermo de desalojar esa representación inconciliable. ¿Por qué? Porque despertó un afecto penoso. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Diga. Ahora vamos a ir a ese punto, vamos a ver cómo se divide la conciencia. Sí, es eso. Pero hay un mecanismo particular para eso. Pero Freud agrega algo más. Dice que esas representaciones inconciliables nacen del suelo del vivenciar y del sentir sexual. Es decir, que no son el contenido de esa representación, no es cualquiera, tiene que ver con el campo de la sexualidad. Del vivenciar y el sentir sexual. ¿Cómo? No, es decir que después va a agregar eso. Quiere decir que el contenido de esas representaciones tiene como base la sexualidad. Puede ser, por ejemplo, una vivencia o, por ejemplo, un recuerdo, o puede ser una sensación. Alguien que sintió determinada sensación vinculada a lo sexual, que le incomodó, le generó un afecto penoso, entonces intenta desalojarla de la conciencia. ¿Cómo voy a sentir esto? ¿Cómo voy a poder pensar esto? Entonces se presenta como un acto voluntario de rechazarlo de la conciencia. Es un acto generalmente muy neurótico. Me parece que cada uno de ustedes, alguna vez que se les ha presentado algo que les incomoda, bueno, pueden haber buscado algún recurso para olvidárselo. No pensar en eso, no lo quiero pensar, lo quiero olvidar, etc. Sí. Puede ser fantasiado también, ¿sí? El vivenciar y el sentir sexual. Ahora bien, Freud encuentra un problema en ese punto, porque dice lo siguiente, que una vez que se presentó la representación al campo de la conciencia, más allá de que intentemos o el enfermo intente desalojarla, eso nunca va a ser muy efectivo, no se va a poder erradicar por completo. Entonces, ¿cómo va a operar el aparato psíquico? ¿Cuál va a ser el mecanismo psicológico? Va a intentar convertir esa representación fuerte, intensa, en una representación débil. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo se debilita esa representación? Se le quita el monto afectivo, la suma de excitación. Toda representación, según Freud, está compuesta por dos elementos: la huella anémica y lo que Freud denomina el monto afectivo o la suma de excitación, es decir, algo que es susceptible de ser desplazado, de ser
cuantificado y también de ser descargado. Es en cierto sentido, lo que Freud va a decir más adelante, la pulsión. Entonces, cuando se presenta a la conciencia esa representación, que es incómoda, contradictoria a la conciencia, la operación de la defensa va a ser quitar el monto afectivo. ¿Y qué va a hacer? Lo va a desplazar hacia el cuerpo. Es decir, que el monto afectivo no se va a poder reprimir, no se va a poder olvidar, sino que va a tener que ser desplazado. Y ahí se constituye lo que Freud denomina un síntoma conversivo. ¿Por qué? Porque este monto afectivo se desplazó hacia una zona del cuerpo. Pero no cualquier zona del cuerpo, una zona o una región del cuerpo que tiene una relación directa con la huella anémica inicial. Claro, sí. Por ejemplo, ¿cómo lo podés traer? El dolor de la pierna, muy bien. Entonces, fíjense cómo opera la defensa. ¿Cómo está operando la defensa acá? Dividiendo lo que es el monto afectivo de la huella anémica. ¿Y cuál es el beneficio que tiene el paciente con este proceso? Que la huella anémica ya no le es contradictoria a la conciencia, ya no le molesta, porque ese monto afectivo se desplazó hacia el cuerpo. Claro, no es que la huella anémica va al cuerpo, va el monto afectivo al cuerpo. ¿Sí? Es un proceso de desplazamiento del montaje afectivo. Y ahí se crea el síntoma conversivo. ¿Se entiende? ¿Se puede graficar como una especie de trastorno generalizado del cuerpo? No. Alguien que tiene un síntoma conversivo es alguien que, para Freud, utilizó este recurso de la defensa. Reprimió la representación inconciliable, eso quedó en el campo de la conciencia, dice Freud, pero ya no tiene contradicción a su conciencia, entonces el afecto se dirigió hacia el cuerpo. Ahora, quien ha sufrido un síntoma conversivo tal vez se dé cuenta de que ese síntoma muchas veces no se sabe qué quiere decir. Tengo determinado tic, me pasa esto, me quedo sin voz, o etcétera, etcétera. Es decir, que ese padecimiento del cuerpo crea un sentido simbólico. Pensemos en Elizabeth, en todo caso, cuando no podía caminar. Es un padecimiento en el cuerpo que está simbolizando algo. ¿Y qué está simbolizando? Una representación que ha sido reprimida, algo de la pulsión, el deseo de ella de estar con el cuñado. ¿Y ese deseo entonces se mantendría en la conciencia? No, porque eso es lo que no entendí recién cuando usted dijo esa huella anémica. Está bien, está muy bien la pregunta. Está muy bien la pregunta que haces. Está perfecto. ¿Qué está diciendo Freud? Que la huella anémica ahora no le va a presentar contradicción, porque ya no está acompañada con ese montaje afectivo. Entonces, se crea, dice Freud, con esta huella anémica, un núcleo de un grupo psíquico separado. Se escinde la conciencia. La conciencia queda como escindida en partes, ¿no? Sí. O sea que la representación sigue en el campo de la conciencia, pero ya no genera la angustia que generaba. Exactamente. Más adelante Freud va a decir otra cosa, porque va a decir que esta huella anémica se reprime, es decir, que eso cae a la amnesia. Ahora está diciendo que no cae en la amnesia, que forma parte de un grupo psíquico separado. ¿Sí? Sí. Si la representación es una de la huella anémica más la carga afectiva, cuando la carga afectiva se desplaza, la representación queda incompleta, ¿qué pasa con la representación? ¿Desaparece? No. Claro, es lo que estaba diciendo recién. La representación va a quedar en el campo de la conciencia, pero ya no va a presentar contradicción. Ya no va a ser necesario hacer como un esfuerzo psicológico para rechazarla, para olvidarla.
¿Por qué? Porque no está acompañada con esa fuerza, con ese montaje afectivo. Ahora bien, esta representación, dice Freud, va a empezar a conformar el núcleo de un grupo psíquico separado. Entonces la conciencia queda como escindida, queda como dividida. Sí. Hay algo que no estoy entendiendo. Claro. Genera contradicciones de conciencia porque por un lado te sendero y por el otro lado hacer el equilibrio sin placer. Porque No, si no. fuera un solo No. afecto. A ver, ¿por qué genera contradicción la conciencia? Porque está cargada por un monto afectivo. ¿Sí? Está el contenido ideativo cargado con una sensación, con un monto afectivo de la pulsión. Entonces, para que eso deje de molestar, para que ya no sea contradictorio en conciencia, ¿cómo va a operar el aparato psíquico? Le va a intentar sacar eso que es la fuerza de la representación y se va a dirigir hacia el cuerpo. ¿Sí? Entonces esto ya no incomoda más, porque se le quitó el montaje afectivo. Sí. ¿Cómo? Claro, Freud dice, cuando se produce este mecanismo de defensa, la huella anémica va a formar parte de un núcleo psíquico separado. ¿Por qué de un núcleo psíquico separado? Porque queda desafectada, está como desalojada del resto de las representaciones. Es una representación aparte. Es lo que Freud va a decir más adelante, está reprimida, ¿no? No nos vamos a meter todavía con Lacan, porque si no vamos a empezar a confundir los asuntos. Ahora estamos trabajando sobre la defensa, sí. No, a partir de ese momento, digamos, ese paciente va a tener una representación, digamos, el ácido inconciliable está como separado del resto de las representaciones y además aparece un síntoma conversivo que también está separado del otro. ¿Por qué está separado? Porque esto está cargado con el montaje afectivo de la primera representación inconciliable, es decir que si nosotros le preguntamos a un paciente que tiene un síntoma conversivo, ¿por qué te sucede tal cosa? ¿Por qué, Elisa, por qué no podés caminar? Eso no es posibilidad de asociación, no se puede asociar, no sé, me pasa esto, no sé por qué, tal vez sea algo orgánico, es algo que le sucede. ¿Qué ha sucedido? Es que se ha separado de la conciencia. Y esto tiene ahora un valor simbólico, se puede interpretar. ¿Se entiende el mecanismo? No me parece complejo, pero no sé si... Sí. A ver, un poco más fuerte, no te escuché. ¿Cómo? Claro, lo que dice Freud es un acto voluntario, pero la decisión de la conciencia, digamos, no es el acto voluntario, es proceso del mecanismo de la defensa. ¿Cuál es el acto voluntario? Exactamente, el acto voluntario es decir, yo no quiero pensar en esto, me molesta, así que intento pensar en otra cosa, y entonces el aparato psíquico, ¿qué va a hacer? Lo va a reprimir. Eso es lo voluntario, ¿sí? Sí, el modo afectivo, para decirlo bastante más claro, es la pulsión. Es lo que está ligado a la pulsión. Freud todavía no había creado la categoría de pulsión, entonces en este momento usa la expresión suma de excitación o modo afectivo. Pero Freud complejiza un poco más el asunto. Porque dice lo siguiente. Puede suceder que en el curso de la vida, una vez que se estableció
esta escisión de la conciencia, aparezcan otras representaciones inconciliables, es decir, que tengan relación con esta representación original inconciliable. Entonces, ¿qué sucede? Se va a engrosar este núcleo psíquico separado, se va como a intensificar. Lo pongo así como para notar eso, ¿no? Claro, es como si se acumula, tiene una nueva carga ese núcleo psíquico separado. Y esto lo que va a producir es una asociación temporal con la representación que había sido reprimida. ¿Se entiende la idea? Esto va a conectar nuevamente la idea inconciliable. ¿Por qué asociación temporal? ¿Por qué dijo asociación temporal? Es temporal porque va a ser tan intensa que en algún momento la va a reprimir. Entonces se va a producir de vuelta el síntoma conversivo. Es como si yo dijera, bueno, esto me hizo acordar a eso que no quería acordarme, produzco de vuelta un síntoma conversivo y ya quedó engrosada el primer núcleo psíquico separado. Eso vuelve a tener un monto objetivo. Claro. Y vuelve, sí. Sí, no sé si querían hacer alguna pregunta. No sé a qué te referís con el nombre de los lobos, a qué parte del... una música de fondo. Está bueno, está bueno. Bueno, pero no nos vayamos del tema, vamos a ir paso por paso con este texto, sí. Claro, exactamente, sí. Carlos, en esta situación que usted comentaba ahora, sería por ejemplo que Elizabeth en un momento una nueva representación inconciliable quisiera acordar que la tía era de ella que no podía moverse en relación al control del padre. ¿Se acordaría? ¿Se volvería a ser la misma relación? Claro, podría ser pensado en esos términos, sí. Entonces ahora tenemos, hasta ahora, la histeria de defensa que forma parte de las neuropsicosis de defensa. Vamos a continuar con lo que Freud menciona las representaciones obsesivas. Las representaciones obsesivas. Sí. No, se van haciendo distintos síntomas, ¿no? Representaciones obsesivas. Fíjense que Freud no dice neurosis obsesiva, habla de representaciones obsesivas. Entonces, ¿cómo opera la defensa en las representaciones obsesivas? De algún modo, de una manera muy parecida a la histeria de defensa. Pero hay un punto que es distinto. Freud dice, en estas representaciones obsesivas, también se han producido representaciones inconciliables que tienen que ver con las vivencias o sentires sexuales. Pero ¿cuál es la diferencia en relación a la histeria de conversión? Que el monto afectivo de la representación inconciliable no se dirige hacia el cuerpo, sino que se dirige a representaciones anodinas. ¿Qué quiere decir representaciones anodinas? Representaciones que no me presentan contradicción a la conciencia. Representaciones anodinas. Anodinas. Es decir, representaciones que son insignificantes, que no son importantes, que la conciencia puede convivir con esas representaciones. ¿Y qué es lo que se genera con esto? El síntoma de las representaciones obsesivas. Entonces, alguien que sufre de representaciones obsesivas, para Freud, es que ha operado este mecanismo de la defensa. Se le presentó una representación inconciliable que le desagradaba y el montaje afectivo lo dirigió hacia otros pensamientos.
Entonces, ¿qué le sucede al obsesivo? Empieza a estar afectado por pensamientos que aparentemente no tienen sentido. Pienso esta estupidez, no tiene sentido, se me imponen estas ideas. ¿Por qué? Porque ha operado este mecanismo de la defensa. ¿Se entiende la diferencia con el otro mecanismo? ¿Sí? Sí, claro. Sí. Está muy bien la pregunta. Si tiene relación, pregunta ella, estas representaciones con la representación original. Efectivamente, sí tiene relación. Eso que aparenta tener ningún sentido está asociado, de algún modo, a la representación inconciliable original, a la huella anémica original. ¿Sí? Digamos, es como el ejemplo de siendo un niño o el nene que en un momento da que en realidad tiene mucho miedo del padre, o el resto del padre, pero termina siendo fóbico al perro, como se termina teniendo miedo al perro. Puede ser ese tipo de... Puede ser, pero ahí es otro síntoma, que es la fobia. No es la representación obsesiva. Siempre, cualquier persona, por ejemplo, que han trabajado el hombre de las ratas, no, bueno, van a trabajar más adelante. Alguien que sufre, por ejemplo, de pensamientos que aparentemente no tienen sentido, que se les imponen, que no los puede conectar con nada, probablemente, esto no quiere decir que sea una ley, probablemente es lo que la operación que sucedió ha sido la defensa. Es decir, que se ha mudado el afecto de una representación inconciliable a esas ideas anodinas que ahora no despiertan contradicción a la conciencia. Sí. ¿Puede tener que ver con el trastorno obsesivo compulsivo o no? Por ejemplo, una persona que tiene un TOC. Sí, tiene que ver. La categoría de TOC me desagrada bastante porque es una categoría del DSM, es muy poco consistente, digamos, pero lo vamos a trabajar en detalle después cuando trabajemos neurosis obsesiva, que ya es un síntoma de la defensa secundaria, dice Freud, el ceremonial o los rituales. Este sería un síntoma casi inicial de la neurosis obsesiva. ¿Estamos hasta ahora? Podemos pasar a la otra categoría. Fobias. Algunas fobias, dice Freud. Y acá voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque las elaboraciones de Freud sobre las fobias se van transformando a lo largo de su desarrollo. Poco tiempo después, ya lo que dice en este texto lo modifica. Pero, ¿cuál es la tesis de Freud en este texto? Freud dice que la fobia también opera la defensa por un desplazamiento del afecto hacia no muchas representaciones, sino hacia representaciones monótonas. Es por eso que las fobias generalmente son, por ejemplo, como decía la compañera, hacia algún objeto, a un animal, a una situación, hacia un objeto. Y el afecto que se genera es generalmente, dice Freud, la ansiedad o el temor. Es un afecto único. El neurótico obsesivo sufre de distintos afectos, la culpa, la vergüenza, ¿cómo? La culpa, la vergüenza, la angustia. En el caso de la fobia, el afecto que predomina es la ansiedad o el temor. Y la otra categoría que Freud incluye... Sí. Bueno, dale. También se desplaza el afecto hacia una representación, hacia un elemento. ¿Sí? Es la transposición del afecto, dice Freud. La otra categoría es lo que Freud denomina la confusión alucinatoria. Confusión alucinatoria. Donde el mecanismo de la defensa es un mecanismo más eficaz que los otros mecanismos en las otras categorías clínicas. Porque ¿cómo ha operado acá la defensa? Ha cancelado, dice Freud, tanto la representación como el montaje afectivo. Lo rechazó, es como si eso quedó excluido. No se produjo la disociación
sino que directamente se canceló. Se canceló la representación y el montaje afectivo. Recuerden ustedes que en las operaciones anteriores lo que hay, el proceso, es una disociación, una separación entre el afecto y la huella anímica. Confusión alucinatoria. También. Sí. Sí. ¿Qué necesita que se canceló la representación con el afecto que acompañaba esa representación? Entonces, ¿qué pasa? Muy bien, es la pregunta. Se generan síntomas psicóticos. Entonces, el contenido de una alucinación, el contenido de un delirio, según Freud, es producto de eso que fue cancelado. Retorna a partir de fenómenos psicóticos. Sí. Eso que fue cancelado retorna en los síntomas psicóticos. Entonces, los contenidos de las alucinaciones o de los delirios, por ejemplo, van a tener una relación directa con lo que fue cancelado. Es simple la tesis. Sí. ¿Cómo? Hasta ahora Freud no dice que sea infantil, dice que son vivencias sexuales y representaciones sexuales, pero siempre son sexuales, sí. Puede ser porque yo tenía entendido que en el caso psicótico, que la huella anímica y la afecto los dos fueron reprimidos. Pero que en el trauma de una separación, en el psicótico hay un asociamiento de los dos, el afecto y la huella anímica al mismo tiempo. Claro, se cancela, es como si eso nunca hubiera existido. No es que se olvidó y se produjo esta disociación. Las dos cosas suprimen, digamos. Claro. Exacto. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. ¿En las fobias? Las fobias, dice Freud, las representaciones son monótonas. ¿Sí? En el caso del obsesivo son distintas representaciones. Sufre de distintos pensamientos. El fóbico, generalmente, es un elemento al cual le tiene miedo, ¿no? Puede ser una situación, un objeto, etc. Se llama también represión. Sí, está bien la pregunta. Pero acá Freud es la defensa. Que quede claro esto, es el mecanismo de la defensa. Se está defendiendo de algo que le es inconciliable. ¿Puedo borrar esto así avanzamos un poco? 2 años después, muy poquito tiempo después, Freud escribe otro texto que se llama Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa en 1896. Es decir, que él sigue hablando todavía de la defensa, pero agrega algunas cosas más que no estaban presentes en el texto previo, que son 2 cuestiones fundamentalmente. Una es la naturaleza de los traumas sexuales, de las vivencias sexuales, y la otra es el periodo en la vida en el que se producen esos traumas sexuales. Recuerden que en el primer texto lo que habíamos dicho es que hay vivencias sexuales, pero Freud no las diferenciaba, no las describía. En este texto ya las empieza como a especificar. Y además va a modificar su nosografía. Va a hablar de histerias, de defensa, histeria de defensa o histeria de conversión. De neurosis obsesiva, ya no usa la idea de la representación obsesiva, sino como una neurosis. Y además incluye la paranoia. La paranoia. Sí. No, estamos en la primera hipótesis todavía, ¿eh? Así que estamos trabajando bastante.
sigue todo eso, pero aparece esta nueva nosografía, ¿no? ¿Cuál es lo importante de este texto de Freud? Que Freud empieza a describir cuáles son las experiencias traumáticas infantiles. La tesis de Freud, me parece que la han trabajado en psicoanálisis, es que en la infancia, tanto los histéricos como los obsesivos han transitado por una escena de seducción, han sido seducidos y se produjo una experiencia traumática sexual de carácter infantil que ha sido vivenciada, en el caso de la histeria, de modo displacentero y de manera pasiva, y en el caso de la neurosis obsesiva, de modo placentero y de manera activa. Eso, por ejemplo, cuando ustedes escuchen a algún paciente que les mencione alguna experiencia sexual infantil, posiblemente aparezca la idea de, bueno, que han sido seducidas por un hermano, por un tío, por el padre, que fue esa experiencia muy displacentera y que además no hubo una reacción por parte de él o de ella, tuvo una participación pasiva. Eso Freud lo va escuchando en los distintos casos de histeria que va escuchando en su práctica. ¿Los juegos sexuales que hay entre niños también entran en esta categoría? ¿Por qué? No, como que sea una experiencia sexual, placentera pasiva, o siempre tiene que ser con alguien más, un hermano, y los niños también. Claro, puede aparecer también, pero por lo general la constante es que aparecen seducidos por un adulto, ¿no? Sí. Perfecto lo que pregunta, muy bien lo que pregunta ella. Ella pregunta si es significado de manera negativa desde que son niños, y efectivamente no. Lo que Freud descubre, y lo deja muy claro en ese texto, es que la experiencia traumática se va a producir por retroacción. Es decir, se va a producir por un nuevo recuerdo contingente que va a reanimar el primer recuerdo y ese recuerdo se va a constituir en traumático. No hay que leer la teoría del trauma de manera lineal. Por ejemplo, si alguien, a ver, un ejemplo clínico, alguien dice, está preocupada, un padre, una madre está preocupado porque su hijo o su hija tuvo alguna experiencia de carácter sexual con, no sé, con un primo, con un hermano, etc. Entonces, ¿se va a constituir en un trauma? Se preguntan. ¿Eso es traumático? Y no necesariamente. ¿Cuándo se va a convertir en un trauma ese recuerdo? Cuando, después de la madurez sexual, otro nuevo recuerdo, por contingencia que aparece, activa el recuerdo inicial y el recuerdo se vuelve traumático, no la vivencia en sí. ¿Se entiende esa tesis? ¿Sí? Sí. ¿Quién preguntó? Vos. Claro, eso es un efecto retroactivo, el après-coup, en la Abstractslist de Freud. Sí, así que ¿estamos? ¿Continuamos? ¿Se entendió la idea esta? Bueno, para poco. La histeria en la neurosis obsesiva, ya trabajamos la defensa, el tipo de la experiencia también, y en la paranoia. ¿Cómo opera la defensa? Freud dice que el mecanismo de la paranoia es el mecanismo de la proyección. Se proyecta la representación inconciliable con su afecto hacia el exterior. Y eso vuelve de afuera. Entonces el paranoico se siente perseguido, se siente observado, se siente juzgado, porque ha proyectado su representación inconciliable hacia el exterior y eso le viene desde afuera. No se puede reconocer en eso. Él no puede decir, eso tiene relación porque yo pensé algo alguna vez. No, eso directamente lo vive como real. Sí. Todo junto hacia el exterior.
Bueno, sigue esta primera hipótesis, ya la terminamos, queda poquito. Un año después, 1897, ustedes van a encontrar una carta preciosa que Freud le escribe a Flies, a su amigo Flies, donde le dice algo así que ya no cree más en sus histéricas, porque ha descubierto que esas escenas traumáticas infantiles en realidad generalmente no son reales, no han sido vivenciadas en la materialidad, sino que son productos de una fantasía, son fantasías. Entonces fíjense cómo la fantasía también tiene el estatuto traumático. Pero dice algo más Freud, son parapetos psíquicos. ¿Qué quiere decir? Son una especie de defensa, es como un mecanismo de defensa para defenderse de una práctica sexual masturbatoria. Es decir, que esas fantasías de seducción, según Freud en esta época, lo que está haciendo es defenderse de un modo de satisfacción propio. Y ahí se produce el pasaje de la teoría del trauma a la teoría de la fantasía. Sí. ¿Qué parte? ¿Todo? Claro, es una especie de defensa. ¿Qué es lo importante acá? Y esto me interesa poner énfasis. Lo importante es que Freud no le está dando valor o mucho valor a la materialidad de la realidad, es decir, a la veracidad de los hechos. De lo que se trata es de la realidad psíquica, cómo cada quien experimenta determinados hechos. Entonces el psicólogo no tiene que ir a constatar con un familiar o con alguien si lo que está diciendo su paciente corresponde o no a la realidad, porque de lo que se trata es de la realidad psíquica de ese sujeto. Sí. Esa fantasía que busca la defensa de la información masturbatoria, esa fantasía, te digo, ¿antes de la infancia o tiene que estar sucediendo en el momento presente de la niñez? No, en la infancia. Sí. Entonces, el recuerdo de fantasía de la infancia en ese momento tiene que defenderse de la satisfacción masturbatoria. Bueno, vos estás ligando la teoría del trauma con la teoría de la fantasía. Ya lo vamos a ver en la próxima clase porque es un poco más complejo de lo que estás diciendo vos. Sí. Quiero ver si entendí. Dale. Vamos a corroborar si entendí el compañero. Claro, así lo dice Freud. Que buscan. No, bueno, buscan defenderse de eso. Esa fantasía que aparece es, para Freud, una defensa de una satisfacción propia. No te seguí por... Es simple. A ver, lo que está diciendo Freud es que estas vivencias, en realidad, muchas no son verdad. Otras, por supuesto, que han ocurrido y ocurren, ¿no? Sino que son producto de una fantasía, de una imaginarización. Y tiene una función básica que es defenderse de una satisfacción sexual propia, de algo que al paciente le ha incomodado, entonces se crea una fantasía como una defensa. Esa es la tesis. Claro, puede suceder también, ¿no? Como una fantasía de seducción. Pero claro, eso depende de cada quien, no todas las personas tienen las mismas fantasías, algunas. Estamos hasta ahora, quiero avanzar un poco más con la nosografía de Freud, ¿sí? Entonces, las neuropsicosis de defensa en esta época son estas que acabo de mencionar, donde el operador conceptual es la defensa y organiza esos distintos tipos clínicos que acabamos de mencionar. Pero además de esta neuropsicosis de defensa, Freud agrega una neurosis más, que es lo que él denomina la neurosis actual. La neurosis actual. Sí.
es en esta época, lo van a encontrar en el texto mencionado. ¿Qué son las neurosis actuales? Son neurosis donde no ha operado la defensa, no hay mecanismo psíquico. Son neurosis producto de un acontecimiento actual producto de algún acontecimiento actual que tiene su curso por una inadecuación de la satisfacción sexual. Es decir, la satisfacción sexual se ha visto afectada, dice Freud, entonces se ha creado un tipo de neurosis que es lo que él denomina neurosis actual. Y son dos neurosis, la neurastenia y la neurosis de angustia. Ahí voy. ¿Sí? Vamos a trabajar la clase que viene. Son neurosis que no se tienen que interpretar. ¿Por qué? Porque no ha operado el mecanismo de la defensa. Sino, ¿qué es lo que ha sucedido en esos pacientes? Hay, por ejemplo, una insatisfacción sexual actual que se traduce directamente en un tipo de neurosis. Por ejemplo, los periodos de abstinencia. Eso se pueden traducir en neurosis de angustia o en neurastenias. Entonces no hay nada que analizar. Quedan por fuera del psicoanálisis. Es decir, el analista no tiene que interpretar nada ahí. ¿Qué puede llegar a hacer? Darle algún consejo a ese sujeto. Pero no operó la defensa. Hay un texto que ustedes van a trabajar la clase que viene que se llama Neurosis de Angustia, donde Freud toma distintos tipos de neurosis de angustia. Por ejemplo, la abstinencia es la solterona, dice Freud. Parece o las viudas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido en estas neurosis? La catexis, digamos, un elemento fisiológico, se intensificó tanto que no tuvo descarga y se tradujo en un tipo de neurosis. Dolores de cabeza, la neurastenia, malestar, irritación. No sé qué dije. Bueno, sí, a ver, estas neurosis, primero, obedecen a algún hecho actual, no del pasado, no de la infancia, no hay nada simbolizado, y además tienen, digamos, se producen porque no hubo un mecanismo psíquico, sino que hubo una traducción de una insatisfacción sexual a la conformación de alguno de estos tipos clínicos. Básicamente, la persona que no se satisface sexualmente, bueno, puede generar para Freud una neurosis de angustia o una neurastenia. Eso sería la tesis. La masturbación, dice Freud, bueno, puede ser una posibilidad, pero va a generar una neurosis, una neurastenia. La abstinencia absoluta va a generar una neurosis de angustia. Hay pacientes así. Se puede llegar a un paciente que hace mucho tiempo no tiene relaciones con su pareja y empieza a decir que se siente angustiada, que no sabe por qué, etcétera, etcétera. Y uno cuando empieza a pesquisar un poco, bueno, básicamente es que no hubo tramitación sexual. Entonces, a ver, vamos a avanzar un poco más. Entonces, fíjense que Freud, en esta primera nosografía, en esta primera hipótesis, diferencia lo que podríamos decir neurosis que son analizables, es decir, que el psicoanálisis puede operar con ellas, que son las neuropsicosis de defensa, y otras neurosis que son, digamos, inanalizables, que el psicoanálisis no puede operar con ellas. Más que un consejo, alguna sugerencia, no podemos hacer. Esa idea de tipos clínicos que se pueden trabajar con el psicoanálisis y tipos clínicos que no se pueden trabajar con el psicoanálisis
es constante en la obra de Freud. Por ejemplo, la categoría de neurosis sexual es una categoría que Freud va a sostener desde 1894 hasta 1938, que fue el año que se murió, ¿no? Bueno, estamos hasta ahí. Primera hipótesis, la defensa parcial. Primera hipótesis, la defensa, tipo clínico. Bueno. Claro, lo mencionan esos textos, trabajamos neurosis, sí, pero hay un texto específico que vamos a trabajar la semana que viene. La otra. Segunda hipótesis. Sí. ¿Cómo? Claro, es uno de los límites, no es el único, ¿no? Por supuesto, no todo paciente es analizable, hay pacientes que no, digamos que no tienen relación al inconsciente, entonces no es una mega teoría o un mega discurso o un metadiscurso, ¿sí? Es una praxis. Bueno, avancemos un poco más. Segunda hipótesis. La segunda hipótesis, el operador conceptual. El operador conceptual de la segunda hipótesis es la noción de narcisismo. El narcisismo 1914. Con esta noción, si ustedes se acuerdan el texto, no sé si lo trabajaron, pero para que lo han leído, Freud divide una nueva dualidad pulsional que es la libido de objeto y libido yoica. Entonces Freud aplica esa noción de narcisismo y la noción de libido que está implicada en la noción de narcisismo para pensar, digamos, una nueva nosografía. Y ahí divide dos grandes tipos clínicos, lo que él denomina las neurosis de transferencia y las neurosis narcisistas. Neurosis de transferencia y neurosis narcisista. ¿Cuáles son las neurosis de transferencia? Básicamente, la histeria, en su doble vertiente, la histeria de conversión y lo que Freud denomina en esta época la histeria de angustia, que viene a ser la fobia, que Freud dice histeria de angustia. Y por otro lado, la neurosis obsesiva. Entonces, las neurosis de transferencia básicamente están divididas en estos dos tipos clínicos. Histerias, histeria de conversión, neurosis de angustia y neurosis obsesiva. Pero ¿por qué las llama neurosis de transferencia? ¿Se entendió esa división? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Por qué las llama neurosis de transferencia? Porque se pueden tratar, básicamente. ¿Por qué? Porque se genera transferencia. Es decir, hay pacientes, dice Freud, que generan transferencia. ¿Qué quiere decir que generan transferencia? Que la libido se puede depositar en la figura del psicólogo, del terapeuta, del médico, y otras formas clínicas, otros tipos clínicos, donde ese fenómeno de transferencia no se produce. ¿Y cuáles son? La psicosis, lo que Freud denomina las neurosis de transferencia. Perdón. Bien tan atentos. Quería saber si estaban atentos. Las neurosis narcisistas. Eso es. Las neurosis narcisistas. Y acá incluye a la esquizofrenia, a la
y a la melancolía. Es decir, estas neurosis narcisistas, el psicoanalista o el psicólogo no va a poder trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque no se va a producir el fenómeno de transferencia. ¿Cuál es el fenómeno que se produce en estas neurosis? ¿Por qué se llaman neurosis narcisistas? Porque la libido, dice Freud, ha retornado de los objetos hacia el yo. Entonces, por ejemplo, en la esquizofrenia se generan, dice Freud, dos síntomas típicos: los delirios de grandeza y el extrañamiento hacia el mundo exterior, tanto de las personas como de las cosas. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez escucharon un esquizofrénico, ¿no? Bueno, es alguien que paulatinamente empieza a perder contacto con el mundo exterior. Deja de ir al colegio o deja de trabajar, ya no se junta con sus amigos, está encerrado en su cuarto, ya no habla. Se empieza a generar un síntoma basal que Bloiler denominó el autismo. ¿Cuál es la idea de Freud? Que la libido, que en algún momento estaba depositada en los objetos, volvió hacia el yo. Entonces el yo empieza como a inflarse, queda como engrandecido, aparece el delirio de grandeza, pero se produce digamos, no se inviste en los objetos, no se inviste el mundo exterior. En la neurosis de transferencia eso no ocurre. ¿Por qué? Porque se invisten los objetos, se inviste en el mundo exterior, y en algún caso que podemos escuchar donde se ha perdido alguna relación con la realidad, podemos pensar en un duelo, la libido no regresa hacia el yo, sino que regresa hacia la fantasía. ¿Hay una diferencia? Sí. No, ahora voy a ir a la hipocondría para... Bueno. Yo también, tengo una línea de... Sí. No, le decía que uno de los síntomas basales de la esquizofrenia, lo vamos a trabajar más adelante, es el autismo. Pero lo que quiero señalar es cómo explica Freud el fenómeno de la introversión de la libido. ¿Sí? Entonces la libido regresa hacia el yo, entonces ya no tiene contacto con el mundo exterior. ¿Sí? Muy bien, pero eso pasa en las neurosis de transferencia. ¿Cómo? ¿Qué dijo él? Que en la neurosis de transferencia la libido regresa a la fantasía. Por ejemplo, a ver, ustedes se pelean con su partener, con su pareja, ¿no? Bueno, ya se han peleado alguna vez. Entonces ese objeto ya no está más, se empieza a producir un duelo. Pero la libido regresa hacia la fantasía. Me acuerdo de esos tiempos, y si me llama, y si vuelve, no lo voy a llamar. En fin, se empiezan, digamos, los objetos, dice Freud, quedan sostenidos en la fantasía. ¿Se entiende la diferencia? Y después se invisten nuevos objetos. En la psicosis eso no ocurre. ¿Psicosis entonces involucra todo el mundo? Claro. Las neurosis narcisistas, la esquizofrenia, la paranoia y la melancolía. Disculpame, no te escuché, a ver. ¿Se produce la transferencia? Para Freud no. Esto va a ser discutido después por la escuela inglesa de psicoanálisis, pero para Freud no. Entonces el psicoanalista, digamos, no podría operar con esa psicosis. Es cierto que cuando recibimos un paciente esquizofrénico grave, es muy difícil trabajar, porque no hay posibilidad de hacer un lazo transferencial, no hay lo inconsciente. Entonces, fíjense que Freud habla también de la melancolía. ¿Y por qué incluye la melancolía? Porque la melancolía, lo que se ha producido, dice Freud, es una identificación con el objeto perdido. Claro, el melancólico se identifica con el objeto que perdió. Por ejemplo, alguien que pierde un objeto de amor, vamos a continuar con la idea del partener,
ese objeto, dice Freud, en el melancólico no se ha perdido, sino que se ha producido una identificación narcisista. Se identificó con el objeto. Entonces aparecen unos fenómenos que son los reproches, las autoacusaciones. No sirvo para nada, no valgo la pena, ¿por qué trabaja conmigo? Déjeme morir, etc. Pero bueno, no es exagerado, hay que trabajar con melancolía, es muy difícil. ¿Cuál es la tesis de Freud? Es que esas querellas, esas quejas en realidad contra sí mismo, son querellas, son quejas hacia el objeto perdido. ¿Por qué? Porque se ha identificado con ese objeto. Entonces, por ejemplo, cuando un melancólico llega al acto límite, como puede ser un suicidio, lo que termina haciendo para Freud es matando al objeto, porque se identificó con ese objeto. Sí, claro que hay una relación, porque hay una identificación narcisista, ¿sí? Se ha identificado el objeto perdido, esa libido no se depositó ni en la fantasía ni en otros objetos, sino que se identificó con el objeto y de ahora en más se va a castigar, pero en realidad está castigando, dice Freud, al objeto perdido. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Dale. No sé dónde dice que está fortalecido. Habría que encontrar la referencia, dudo de que la encontremos. ¿Sí? Lo he leído muchas veces al texto y no he encontrado eso, pero en todo caso si me dice, pues lo discutimos después. Bueno, entonces tenemos ahora neurosis de transferencia, neurosis narcisista y neurosis actuales, donde agrega un tipo clínico más. Tenemos la neurastenia, neurosis de angustia y la hipocondría. La hipocondría, dice Freud, es una neurosis de angustia, es una neurosis actual. ¿Qué quiere decir la hipocondría? Cuando la libido estaba depositada en algún objeto y recae sobre alguna parte del cuerpo, alguna región del cuerpo. ¿Cómo? No, estamos en la segunda hipótesis, que es la hipótesis del narcisismo, digamos, ¿no? y los tipos clínicos que derivan de esa hipótesis. Esto es todo segunda hipótesis. Primera hipótesis, defensa, el mecanismo de defensa. La segunda hipótesis, el operador conceptual de la segunda hipótesis, que va a organizar la conceptualización de Freud de la época y los tipos clínicos, es el narcisismo, la libido y el narcisismo. No, en el caso de la hipocondría obedece también al mecanismo de las neurosis actuales, no hay mecanismo psíquico. Las neurosis actuales van a formar parte de las tres hipótesis, ¿sí? Se van agregando algunas neurosis en el curso de la obra de Freud. En la primera hipótesis había dos. En la segunda hipótesis hay tres, agrega la hipocondría. Y ahí se queda esa nosografía, no agrega ninguna categoría más. Bueno, avanzamos a la tercera hipótesis. Bueno, qué bueno. Sí. La paranoia, ¿cómo lo va a explicar Freud en este momento? Es muy poco lo que explica. Desde el lado de la libido tiene que ver también con la regresión de la libido hacia el yo. No los quiero confundir con esto, porque hay distintos matices, ¿no? Lo importante es que ustedes sepan de que hay otra hipótesis organizada por el narcisismo y que se deriva
en una nosografía, en tipos clínicos. Bueno, tercera hipótesis. Bien, llegamos al final. La tercera hipótesis aparece, tenemos que ubicar una fecha, más o menos, esto no es exacto, a partir del siglo del XX, cuando Freud escribe Más allá del principio del placer y empieza a introducir su segunda tópica, es decir, el yo, el ello y el superyo. ¿Y por qué empieza a introducir la segunda tópica? Por distintas razones. Por un lado, podríamos decir que el conflicto entre las instancias psíquicas, inconsciente, preconsciente y consciente, ya no le es suficiente a Freud, ya no le alcanza. Y no le alcanza porque Freud descubre que si bien todo lo reprimido es inconsciente, no todo lo inconsciente es reprimido. Es decir, hay un núcleo inconsciente en el yo que no ha sido reprimido, forma parte del ello. Y no solo eso, sino que Freud identifica, por ejemplo, en el superyo, la energía del superyo, dice Freud, es una energía que proviene del ello. Fíjense cómo están, de algún modo, imprincadas las tres provincias psíquicas, no están separadas por fronteras rígidas, sino más bien porosas. Por ejemplo, la voz del superyo, ¿por qué es una voz del superyo? Porque es esa voz que nos ordena hacer cosas. Hacé tal cosa, deberías hacer lo otro. Esa exigencia es un imperativo categórico, dice Freud, también Lacan, proviene del ello. Es una exigencia pulsional. Entonces, mientras más rígida y más caso le hacemos al superyo, más fuerza toma el superyo. Entonces, ojo con esa voz. Sí, más o menos la idea, te voy a repetir. La idea es que el superyo, la energía del superyo, obedece al ello. Entonces, es como una voz que se nos presenta que mientras más caso le hacemos, más nos sometemos a esa voz, más rígida se vuelve. No es que afloja, no es que se vuelve más, ¿cómo decirlo?, más buena, más, que nos habilita más, todo lo contrario, cada vez nos habilita menos. Entonces hay todo un ejercicio, hay todo un trabajo que hay que hacer también en la práctica con esa voz, ¿no? Que no es más que goce pulsional. Entonces, ¿cómo explica Freud la nosografía en esta época? Dice, la neurosis y la psicosis obedecen al conflicto entre las provincias psíquicas, al conflicto entre el yo, el ello y el superyo. La neurosis es un conflicto entre el yo y el ello. Es un conflicto entre el yo y el ello. ¿Por qué? Porque se va a reprimir un fragmento del ello, una parte del ello, a condición de adaptarse a la realidad. Entonces se crea una neurosis. ¿Cómo? A un conflicto entre el yo y el ello. Se reprime un fragmento del ello a condición de amoldarse, de sujetarse a la realidad. La psicosis es un conflicto entre el yo y el mundo exterior. Freud dice, el yo se retira de un fragmento de la realidad, entonces triunfa el ello. Sí, es un conflicto entre el yo y el mundo exterior. Entonces el yo se retira de un fragmento de la realidad, lo desconoce y triunfa la exigencia del ello. ¿Y cuáles son las neurosis? Básicamente la histeria y la neurosis obsesiva. La histeria y la neurosis obsesiva.
Pero además Freud agrega un tipo clínico más, habla de las neurosis narcisistas y ahí sitúa a la melancolía. Ahora ya voy a retomar la idea. Tenemos neurosis, conflicto entre el yo y el ello. Psicosis, ¿cuáles serían las psicosis? La paranoia, en este caso, y la esquizofrenia. Claro. La paranoia y la esquizofrenia. La psicosis es un producto del conflicto entre el yo y el mundo exterior. Y después dice Freud, hay una categoría más, que es la melancolía, que sería una neurosis narcisista, donde el conflicto es entre el yo y el superyo. Entre el yo y el superyo. ¿Por qué? ¿De qué sufre el melancólico? De esa voz que le dice, no servís para nada, sos una basura, etc. Entonces así se organiza esta nosografía. Tenemos neurosis, psicosis y neurosis narcisista. Y además el grupo de las neurosis actuales. ¿Sí? Las neurosis actuales están en toda la nosografía de Freud. Claro. ¿Quieren que repita la idea? ¿Sí? ¿Cómo queda la nosografía en esta época? Tenemos el grupo de las neurosis, histeria y neurosis obsesiva, el grupo de la psicosis, esquizofrenia y paranoia, y lo que Freud denomina la neurosis narcisista, donde incluye la melancolía. Y además tenemos el grupo de las neurosis actuales, donde está la neurastenia, la neurosis de angustia y la hipocondría. Está perfecto. ¿Cómo? Sí. Acá me pregunta ella cuál sería como el operador conceptual de esta tercera hipótesis. Es el conflicto entre las instancias. Entonces, la tercera hipótesis está organizada por el conflicto entre las provincias psíquicas. El yo, el ello y el superyo. No, ninguno, porque no hay mecanismo de defensa, no hay ese conflicto. ¿Sí? Bueno, una cuestión más. Sí. ¿Y la neurosis de angustia? No trabajé sobre la neurosis de angustia. No, a ver. ¿Cuál es la diferencia entre qué? Melancolía y la neurosis aguda. Hay muchísima diferencia. La melancolía es producto, en esta época, ¿no? Es producto de un conflicto entre el yo y el superyo. La neurosis de angustia es una neurosis actual. No hay mecanismo psíquico, no hay conflicto entre las instancias. Es una mala traducción de la satisfacción sexual, una inadecuación de la satisfacción sexual. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Ahora bien, Freud indica, y esto ya vamos a terminar con este punto, que es lo siguiente. Freud indica en un texto que se titula La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis, que habría pérdida de la realidad no solo en la psicosis, sino también en la neurosis. Entonces nos genera como un interrogante. ¿Por qué dice esto Freud? Y diferencia dos tiempos para la constitución de la neurosis y para la constitución de la psicosis.
Un primer tiempo en la neurosis consiste en la represión de un fragmento del ello. Sí. Un primer tiempo de la constitución de la neurosis consiste en la represión de un fragmento del ello. Se reprime un elemento pulsional. Ahora bien, Freud dice, eso no es la neurosis, es una etapa de la neurosis. La neurosis se constituye por un segundo tiempo. Cuando ese fragmento del ello que ha sido reprimido busca retornar. Recuerden que Freud indica de que aquello que se reprime retorna, es el retorno de lo reprimido. Y va a retornar en un síntoma. Y se va a producir la neurosis. En este segundo tiempo, Freud dice, se pierden cierto nexo con la realidad. La realidad empieza a ser perdida, dice Freud. ¿Pero qué realidad? Aquella realidad que fue desalojada de la conciencia. Es decir, ¿qué es lo que va a pasar? El neurótico va a intentar no saber nada sobre la realidad que ha reprimido. No quiere saber. Es por eso que Freud dice, el neurótico evita. No quiere saber la verdad. Porque se ha reprimido una verdad, entonces la operación es no querer saber sobre eso. En ese punto, dice Freud, se pierde cierto nexo con la realidad. Hay una pérdida de la realidad. En la psicosis, el asunto es muy distinto. ¿Por qué? Porque en la psicosis, el primer tiempo es un tiempo patológico. Es un tiempo donde se ha, digamos, evitado la realidad. Se ha sustraído de la realidad. Y el segundo tiempo es un intento de compensación, de sustitución. Por ejemplo, con los síntomas psicóticos. La realidad ha sido perdida, entonces aparece un intento de reconstruirla, un intento de compensarla. ¿Y cómo? A partir de las formaciones psicóticas, síntomas, delirios, alucinaciones, etc. El neurótico, dice Freud, también intenta sustituir la realidad. ¿Pero cómo lo hace? Por la fantasía. Los neuróticos fantaseamos, nos imaginamos cosas, ¿o no? Bueno, no sé. El psicótico por los síntomas psicóticos. Claro. No recurre a la fantasía, sino que recurre a sus síntomas. Entonces, fíjense que Freud achica la distancia entre neurosis y psicosis. Es decir, que tanto en una como en la otra hay pérdida de la realidad, pero también hay un intento de sustituirla, de compensarla. Entonces, esa distancia, que muchas veces se supone que hay, bueno, es una distancia paradójica, para poner un nombre. Entonces vamos a recapitular. Hemos trabajado sobre las tres grandes hipótesis psicopatológicas. La primera hipótesis de la defensa, con los tipos clínicos que desprendía esa hipótesis. La segunda hipótesis, organizada por el narcisismo y las neurosis de transferencia, neurosis narcisista. Y la tercera hipótesis es la hipótesis del conflicto entre las instancias psíquicas, donde se organiza una nueva nosografía en Freud. Y acá un punto importante a aclarar: ninguna de estas tres hipótesis es superadora a las otras. No quiere decir que la tercera hipótesis sea mejor que la primera y que la segunda, o que la segunda sea mejor que la primera, sino que obedecen a contextos teóricos distintos, obedecen a épocas de Freud distintas. Sin embargo, cuando escuchamos a alguien en la clínica, podemos estar operando con cualquiera de las tres hipótesis. Entonces son hipótesis que pueden convivir, pueden coexistir y además que son de una extrema vigencia.
son muy vigentes, nos permiten trabajar en la clínica, bueno, y ordenar nuestra experiencia. Bueno, ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Tienen alguna duda? Sí. A ver, perdón, no escuché. A ver, silencio, seamos respetuosos con los compañeros. El segundo tiempo de la psicosis. Está bien. El primer tiempo, ¿qué es? Se huye de la realidad. ¿Sí? Entonces, el segundo tiempo se va a intentar compensar eso. ¿Y cómo lo va a hacer? Intentando, dice Freud, o creando una nueva realidad. Por ejemplo, a partir de un delirio, de una alucinación. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, está bien, muy bien la pregunta. A ver, silencio. Está muy bien la pregunta que hace el compañero. Dice, no hablamos de la perversión. Efectivamente, podríamos nosotros, si somos más rigurosos, incluir la perversión en la última nosografía de Freud. Incluirla y situar al fetichismo como el paradigma de la perversión. Pero no obedece a los textos que venimos trabajando, por eso no lo introduzco. Bueno, nos vamos a encontrar entonces el 1 de junio. Sí, a ver, silencio, silencio. Acá una compañera perdió un anillo. 4 anillos. Por favor, devuélvanlo si es que lo han. Yo me quedé con una duda respecto a la diferencia particular entre neurosis de angustia y la neurastenia. La vamos a ver aquí bien. Vamos a ver bien, muy bonita que vamos a trabajar. En la fobia, usted dijo que el desplazamiento se produce desde el mundo afectivo sobre otra representación. ¿No sería que el desplazamiento se produce no del afecto,